Descubre en solo 20 minutos una revelación divina que transformará tu fe en 12 de I con acento AS. Era un día nublado en el pequeño pueblo de San Pedro, rodeado de las majestuosas montañas que parecían custodiar los secretos de la fe. María, de 35 años, madre de 3 pequeños, siempre había sido una devota de San José, su guía y protector. Pero aquel oscuro día, el diagnóstico de su hijo menor, Miguelito, golpeó su corazón como un rayo, una enfermedad terminal. Los médicos no ofrecieron más que pronósticos sombríos, dejando su hogar sumido en una angustia desgarradora. En su desconsuelo, María sintió la necesidad urgente de refugiarse en la capilla, un lugar sagrado donde el aroma a incienso y la luz tenue de las velas solían consolar su alma. Se arrodilló ante el altar, el corazón palpitante. «San José, ¿por qué permites esto?», clamaba. El silencio de la capilla parecía burlarse de su dolor. Las dudas y la incredulidad comenzaron a asediarla. Mientras suplicaba, una revelación divina la envolvió como un manto de luz. En su corazón escuchó: «Permanece firme, María. En 12 días habrá un milagro, pero debes compartir tu fe». Una paz inexplicable inundó su ser, y el miedo que la había asfixiado se transformó en una chispa de esperanza. Con este mensaje grabado a fuego en su alma, María se levantó, desbordante de valentía. Sabía que no podía guardar la promesa solo para ella. «Dios nos escuchará». «Vamos a orar», exclamó con fervor a su comunidad. Las palabras le brotaron del corazón y resonaron en las almas de los vecinos, que poco a poco comenzaron a congregarse en la plaza. Las vigilias se convirtieron en una danza sagrada, donde el clamor colectivo elevaba el eco de la fe. Entre murmullos y susurros de esperanza, los ojos de los presentes se iluminaban, mientras otros expresaban escepticismo, mirándola como si fuera una soñadora. Sin embargo, a cada día que pasaba, la lucha no solo era contra la enfermedad de Miguelito, sino también contra sus propias dudas. «¿Y si el milagro no llega?», se repetía, sintiendo el peso de su fe tambalear. Las noches se hacían largas, el miedo amenazaba con quedarse, pero la oración de la comunidad la mantenía firme. «Confía en su voluntad», se decía, y en cada rezo, sentía cómo se fortalecía su fe. Con el 12º día a la vista, la atmósfera del pueblo cambió. Un anciano viajero llegó, trayendo relatos sobre sanaciones y milagros a través de la fe. En un rincón del pueblo, un grupo de jóvenes, contagiados por la convicción de María, se organizaba para una peregrinación a la capilla. La electricidad en el aire era palpable, como si los cielos mismos estuvieran escuchando sus plegarias. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La noche antes del milagro prometido, los fieles se reunieron bajo el cielo estrellado, donde la luna parecía brillar con un propósito divino. Los murmullos de fe se mezclaban con las oraciones, y la esperanza desbordante era tangible. María se sentía en el centro de un ciclo sagrado, donde cada palabra ofrecida era una semilla plantada en la tierra fértil de la fe. Sus corazones palpitaban al unísono. ¿Será posible que el milagro tan ansiado se manifieste? La pregunta flotaba en el aire, creando un eco que resonaba profundamente en cada alma presente. Todo estaba dispuesto para lo que podría ser un día de transformación divina. La mañana del último día amaneció cristalina, con el sol asomándose por detrás de las montañas como una promesa resplandeciente que disipaba las sombras de la duda. María se despertó con el canto de los pájaros, ese canto que parecía ser un himno celestial, un recordatorio de que la vida, a pesar de las adversidades, siempre encontraba una forma de avanzar. Con una oración en los labios, se sentó en la cama, sintiendo la responsabilidad del milagro que estaba por llegar. Al salir de su hogar, la plaza del pueblo comenzaba a llenarse de vida. Los rostros de sus vecinos, llenos de expectativa, eran una mezcla de esperanza y ansiedad. María sonrió, entendiendo que no solo era su fe la que estaba en juego, sino la fe de todo un pueblo que había decidido unirse en oración. Este es el día, pensó, mientras sus pasos la llevaban hacia la capilla. A medida que se acercaba, la atmósfera se cargaba de una energía especial. Todos estaban allí, esperando.
Los jóvenes que habían organizado la peregrinación conducían cantos que subían al cielo, y las manos se elevaban en actitud de adoración. La capilla, con su altar iluminado por los rayos dorados del sol, se erguía como un faro de fe y esperanza. María se sintió abrazada por la comunidad, la fe colectiva era un torrente que la transportaba, la reverberación de las oraciones llenaba el aire, como un coro sagrado que tocaba las fibras más profundas del alma. San José, hoy es nuestro día, murmuró María, sintiendo su corazón acelerarse mientras se arrodillaba ante el altar. Cerró los ojos y, aunque las dudas aún aleteaban en su mente, encontró un remanso de paz en su interior. La promesa de la revelación no solo era para Miguelito, era para todos aquellos que creían y confiaban en la misericordia divina. Pasaron las horas, y la tensión crecía. Las familias compartían historias de fe, recordando milagros pasados que habían iluminado su camino. Dios ha estado con nosotros, decía una anciana, mientras acariciaba la mano de su nieta, Él nunca nos abandona. En cada rincón, había un momento, un testimonio que avivaba la llama de la esperanza. María sintió que el tiempo se escurrió entre sus dedos, y cuando el sol comenzó a ponerse, una calma poderosa descendió sobre la multitud. El anciano viajero, que había llegado días atrás, se colocó al frente. Con la voz trémula, miró a la congregación y exclamó: «Hermanos, hoy el cielo está abierto. No solo hemos venido a pedir, también hemos venido a agradecer. La fe de este pueblo ha sido el puente por el cual los milagros fluyen». María pudo sentir la vibración de esas palabras, como si fueran un llamado a la acción. «San José, guíanos», suplicó, y de pronto, el ajetreo se detuvo. Un silencio reverente se apoderó del lugar. De repente, el sonido de una risa rompió el aire. Miguelito apareció entre la multitud, con sus ojos brillantes y su sonrisa contagiosa. Un murmullo de asombro recorrió el grupo. «Mamá. Estoy aquí», gritó, y corrió hacia ella. Las lágrimas brotaron de sus ojos. «Él está aquí», pensó María, «el milagro que esperamos ha llegado». Pero en ese preciso instante, el anciano volvió a hablar, su voz se tornó solemne: «Aún no hemos terminado. Este es el principio, no el final. Lo que Dios ha comenzado, debemos alimentarlo juntos». La pregunta flotaba en el aire, mientras cada expreso rostro mostraba una mezcla de asombro y expectativa. ¿Qué más nos revelará el cielo, y cuál es el mensaje que nos aguarda en el camino por delante? La plaza estalló en júbilo. Los gritos de alegría se entrelazaban con los cantos de alabanza que ahora resonaban con más fuerza. María, con el corazón latiendo rápido, abrazó a Miguelito con todas sus fuerzas. «No ha sido en vano», susurró, sintiendo la calidez de su hijo en sus brazos. Pero una inquietud aún permanecía en su interior, como un eco que no podía silenciar. El anciano viajero, con su mirada profunda y sabia, observaba la escena. La alegría desbordada del pueblo era hermosa, pero parecía que había algo más que debía comunicarse. «Hermanos», volvió a llamar la atención, «el milagro no termina aquí. Con cada rayo de sol, nuestras vidas son un lienzo donde Dios pinta su propósito. Vuestra fe ha sido el pincel». María se apartó un poco, dejando que las palabras del anciano penetraran en su ser. ¿Cómo podían ellos, un grupo sencillo y sufriente, ser parte de un plan tan vasto? La duda intentó asomarse nuevamente, pero recordó que en la unión tenían poder. Reflejos de esperanza brillaron en los ojos de sus vecinos, la fe se había vuelto palpable, casi tangible. Entonces, el anciano hizo un gesto hacia el altar, donde un pequeño objeto brillaba bajo la luz del atardecer. Todos la miraron, y María sintió un suave tirón en su corazón. ¿Qué significaba aquello? El viajero se acercó y levantó el objeto, que resultó ser una pequeña imagen de San José, rodeada de flores. «Esto», explicó, «es una representación de lo que hemos pedido, un símbolo de nuestra fe en acción. Pero no podemos dejar que se quede aquí. Debemos llevarlo con nosotros». El murmullo creció en la multitud. La idea de un compromiso colectivo resonaba en cada alma. «Realmente, tenemos que alimentarlo juntos», repetía María en su mente. Con el corazón lleno de un fuego nuevo, levantó la mano. «Vamos a llevarlo en procesión por las calles. Mostremos la luz de nuestro milagro». La propuesta contagió a los presentes y pronto, con el sol ya ocultándose, la comunidad se organizó en un cortejo. María, con Miguelito a su lado, tomó la imagen de San José y comenzó a caminar. A su alrededor, los hombres, mujeres y niños se unían, cada uno llevando una vela encendida,
simbolizando la luz que cada uno traía a este nuevo comienzo. Mientras avanzaban, las calles eran adornadas por la música de los cantos de alabanza. Que nuestros corazones sean uno, resonaban las voces llenas de energía, y un sentimiento de unidad se desplegaba entre ellos. Sin embargo, en el fondo de Éxito, María no podía evitar reflexionar sobre cómo se manifestaba el plan de Dios en todo esto. Llegaron a la salida del pueblo, y allí, en la colina donde la comunidad solía reunirse para celebrar, se detuvieron. El anciano viajero se puso al frente, y con un brillo en sus ojos, dijo: «Hoy hemos comenzado un viaje de transformación. Recuerden que lo que está por venir será más grande de lo que pueden imaginar, pero también requerirá de cada uno de nosotros». María sintió una sacudida en su interior. Se planteó: ¿qué requerirá de mí? ¿Qué me falta en esta fe tan floreciente? Preguntas y ansiedades danzaban en su mente, y mientras la procesión continuaba, un horizonte nuevo se dibujaba ante ellos, y justo cuando la multitud comenzaba a elevar sus voces en una poderosa oración, un viento suave pasó entre ellos, como un susurro divino. Las velas temblaron, y todos sintieron una presencia reconfortante. Fue un momento en que el cielo pareció abrirse, dejando entrever más de lo que sus corazones estaban dispuestos a comprender. Las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Qué otras revelaciones traería este camino? ¿Estaba la comunidad lista para las pruebas que vendrían? María miró hacia el cielo en busca de respuestas, sintiendo que la jornada apenas comenzaba. La historia apenas se desvelaba. Porque a veces, de lo más simple nace el caos de las transformaciones. La procesión avanzaba en un clima de expectación, un susurro sagrado llenaba el aire. María sentía como el viento acariciaba su rostro, llevando consigo las plegarias y los sueños de la comunidad. Era como si todos los corazones latieran al unísono, y sus mentes se unieran en una sola búsqueda. ¿Qué viene ahora?, se preguntaba María. El anciano viajero había sembrado una semilla que prometía florecer en algo grandioso. Al llegar al alto de la colina, se dispusieron a sentarse, formando un semicírculo alrededor del anciano. La luz de las velas danzaba, proyectando sombras que parecían cobrar vida propia. El anciano levantó la imagen de San José al cielo, y la multitud contuvo el aliento. Hoy, hermanos, vuestras almas están entrelazadas con el propósito de Dios. Han dado un paso hacia lo desconocido, pero les aseguro, es allí donde se encuentra la verdadera transformación, expresó, su voz resonando con la firmeza de un profeta. María sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las palabras parecían entrar en su ser, enraizándose profundamente. Transformación, murmuró para sí misma mientras miraba a su hijo, que con ojos brillantes seguía cada movimiento. ¿Qué significa eso para mí, para nosotros? El anciano continuó: la fe no solo es un don, es un desafío. Cada uno de ustedes tendrá que enfrentar sus dudas y obstáculos. Pero les prometo que los frutos de esta batalla serán ricos. La multitud murmuró, unos compartían miradas de ánimo mientras otros mantenían sus dudas latentes. Las pruebas que vendrán pondrán a prueba su amor y compromiso. Cada sacrificio hecho, cada lágrima derramada, será parte de la obra que Dios está construyendo, explicó el anciano, mirando fijamente a cada rostro. ¿Y si fallamos?, preguntó un hombre de voz temblorosa desde el fondo. ¿Y si no estamos a la altura? Las palabras se esparcieron como ecos en la noche. El anciano sonrió con ternura. Fallar no es el fin, es una lección. Dios no busca perfección, sino sinceridad. En la fragilidad encontramos el camino hacia la gracia. María se sintió aliviada al escuchar esas palabras, la presión de la perfección se disipaba un poco, y en ese instante, algo celestial ocurrió. Una luz brillante se deslizó entre las velas, iluminando el rostro de cada persona presente. La comunidad, unida en un solo espíritu, comenzó a cantar de nuevo, esta vez con una energía renovada. «Abrid vuestros corazones. Estemos listos para lo que viene», exclamó el anciano con fervor. De repente, una gran oscuridad comenzó a cubrir el horizonte, y la multitud sintió el frío del peligro. La noche caerá, pero recuerden, la luz de San José está con nosotros. Jamás caminarán en la oscuridad. ¿Están listos para caminar juntos hacia la lucha que se avecina? La voz del anciano resonó con fuerza, influyendo en la fe de todos. María miró a su alrededor. Los rostros que una vez mostraban temor ahora brillaban con una determinación nueva.
Miguelito sujetaba su mano fuerte, y su mirada reflejaba nada menos que confianza. Con el aliento entrecortado, María comprendió que la transformación estaba comenzando no solo alrededor de ellos, sino dentro de cada alma presente, incluida la suya. Aquí estoy, Señor, pronunció al fin en su corazón, dame fuerza para afrontar lo que está por venir. Pero, a medida que la oscuridad se acercaba y los cantos se intensificaban, el viento volvió a soplar y, en un instante, todo se volvió silencio. Una calma inquietante envolvió a la multitud, como si el universo estuviera conteniendo la respiración esperando el siguiente acto. ¿Qué vendrá ahora?, pensó María. La incertidumbre se hacía palpable. La siguiente etapa de su viaje estaba por revelarse, y el tiempo para prepararse era limitado. Porque a veces, cuando miramos hacia el horizonte, la transformación es más profunda y sorprendente de lo que pensamos. La noche se hizo aún más densa, como si la oscuridad estuviera viva, vibrando y palpando con una intensidad desconocida. María sintió como el aire se espesaba a su alrededor, y un escalofrío le recorrió el cuerpo. Seres humanos, frágiles ante el destino, se aferraban unos a otros en búsqueda de consuelo y fuerza. La voz del anciano seguía resonando en sus corazones, recibiendo la luz de cada vela como un faro en un mar de incertidumbre. ¿Estás listo para lo que viene?, le había preguntado a la multitud. Pero, ¿estaba ella lista? Las palabras se retumbaban en su mente mientras cada rostro a su alrededor miraba hacia el anciano en busca de respuestas. La inminente lucha se hacía real, y el aliento del cielo parecía estar presente, aguardando lo que pasaría a continuación. La luz fugaz que antes iluminaba sus rostros se había apagado, y el anciano comenzó a hablar de nuevo, esta vez con una intensidad mayor. La fe no es solo creer sin cuestionar, es un compromiso activo, es la acción valiente frente al miedo. Con cada palabra, su voz se alzaba, llenando el ambiente con una vibración que parecía capaz de realizar milagros. Ustedes son la esperanza de una nueva luz. La transformación no se alcanza sin sacrificio. Pero cada paso que den en la oscuridad será guiado por la luz de Dios y por San José, el guardián de nuestros sueños, pronunció, sosteniendo la imagen con tanta devoción que parecía cobrar vida entre sus manos. Era un momento poderoso, un ancla en el tormentoso mar de la vida. María observó a Miguelito, quien con un guiño de complicidad le apretó la mano con fuerza. Sus ojos reflejaban cada centella de fe, el niño parecía ver algo que ella aún no podía. «Mamá, vamos a ser fuertes, ¿verdad?», le susurró, como si supiera dentro de su pequeño ser que la luz vencería a la oscuridad. «Sí, hijo», respondió ella, sintiendo que la certeza comenzaba a anidar en su corazón. Se dio cuenta que, aunque la lucha era compartida, su resistencia debía brotar desde lo más profundo de su ser. La voz del anciano se convirtió en un canto, un eco de historias milenarias de fe y esperanza. La oscuridad nos pondrá a prueba, pero también nos unirá. En la lucha, encontrarán unos a otros, y en el sacrificio, hallarán su fuerza. María apretó los dientes, dándose cuenta de que había valor en aceptar la realidad, en reconocer la lucha como parte del viaje divino. De pronto, un estruendo hicieron temblar la tierra, y el viento tomó fuerza, arrojando el aroma de la tierra húmeda y todas las promesas de lo que podría surgir. Sin previo aviso, la multitud comenzó a cantar al unísono, una melodía que resonaba en el cielo. Juntos avanzaremos, nuestra fe es más fuerte. Las vibraciones de sus voces cruzaban la colina, cargadas de un espíritu poderoso. Era como si un nuevo camino se abriera, aunque la noche aún fuera oscura. Esa unión, ese clamor, los envolvía en una manta de esperanza. María sintió cada latido de amor que brotaba de los corazones de quienes la rodeaban. Mis hermanos y hermanas, pensó, estamos en esto juntos. No hay camino que no podamos transitar si compartimos nuestras luchas y nuestras victorias. Aprendía que la transformación no era solo personal, sino colectiva. La luz de San José se hacía palpable entre ellos, como un manto que les protegía. Mientras el cielo empezaba a llenarse de estrellas, María se preguntó, ¿cuánto hay de desafío y cuánto de bendición en este viaje? Las preguntas la desafiaban, pero también le acercaban a una revelación. Su fe debía crecer y explorar cada recoveco de su ser, así como la comunidad lo hacía. Y así, en medio de la oscuridad y el canto, la comunidad sintió el zumbido de algo inminente. La transformación estaba en el aire. Cada uno de ellos estaba en el umbral de un cambio que nada podría detener. ¿Estarán listos para descubrir el siguiente paso?, se preguntó María, con una chispa de curiosidad encendida en su alma. La hora de la revelación se acercaba, y todos estaban invitados a participar en el milagro que se avecinaba.
La noche continuaba desplegándose como un manto oscuro, pero en medio de la negrura, María podía sentir como una chispa de esperanza comenzaba a encenderse en su corazón. Las voces del pueblo, unidas en esa melodía ferviente, parecían despertar en ella un fuego que había estado dormido. Era un fuego de comunidad, de fe compartida, que rompía las cadenas del miedo. ¿Qué es lo que vendrá?, se preguntaba, mientras miraba hacia el anciano que seguía hablando con una pasión desbordante. Cada palabra suya era una semilla sembrada en los corazones abiertos, una semilla de transformación divina. María notó cómo las luces de las velas temblaban con cada nuevo susurro del viento. Aquel era un señal, un llamado a dejar atrás lo que ya no les servía, a soltar el pasado y abrazar lo que aún estaba por venir. Era el momento de actuar. María sintió una necesidad profunda de compartir su propia luz. Sin pensarlo dos veces, se giró hacia aquellos que tenían cerca, y con una voz clara y decidida, exclamó: «Juntos somos más fuertes». También tengo mi luz, y estoy dispuesta a compartirla. Miguelito la miró con admiración. Aún con el peso de la incertidumbre, su pequeño corazón todavía albergaba la fe inquebrantable de un águila de Dios. La multitud comenzó a responder, en murmullos y expresiones llenas de entendimiento. «Sí». Todos juntos, resonó la voz de un anciano, cuyas manos temblaban, pero su espíritu brillaba. María sintió el calor que fluía a través de su comunidad. La luz estaba renaciendo, la fe en la unidad se hacía palpable a medida que el clamor colectivo ascendía. Un rayo de luz atravesó la oscura noche. Era un brillo extraordinario que iluminó el rostro de cada persona presente. Aquella luz trajo consigo un silencio reverente. Los corazones latían al unísono, y el aire se volvió espeso con una energía vibrante. María cerró los ojos un instante, permitiendo que la luz de Dios la rodeara y llenara cada esquina de su ser. «Estamos listos, Padre, para recibir lo que tú has prometido», susurró, sintiendo cómo las palabras se deslizaban suavemente de sus labios. En su interior, una profunda conexión con San José las acompañó. La comunidad parecía unirse en una sola voz, un cántico expansivo de fe. «Miren», dijo el anciano, su voz resonando con la fuerza del trueno, «Dios está aquí entre nosotros. Abran sus corazones y reciban el regalo de su amor». Esto es solo el comienzo. María sintió que cada palabra del anciano acariciaba sus miedos y sus inseguridades. Era un recordatorio de que incluso en tiempos de incertidumbre, había una esencia divina que los abrazaba. «Cada uno de nosotros es parte de su plan, ¿no es así?», reflexionó joyosamente. La atmósfera vibrante hizo eco de la unidad que compartían. Con cada instante que pasaba, la noche se llenaba de un sentido renovado de propósito. Era un paso hacia la manifestación de lo que tanto habían esperado. María podía sentir la transformación, no solo en su vida, sino en cada alma presente. De pronto, un susurro sutil emergió del aire: «El camino será oscuro, pero nunca estarán solos. En su unidad, hallarán su fortaleza». Un estremecimiento recorrió la multitud. Era un mensaje, una promesa de avance, que atravesó corazones y dejó resonancia en sus vidas, despertando del trance espiritual que los envolvía. María miró a su alrededor y vio los rostros iluminados, llenos de determinación. Cada persona a su lado era un hermano, cada mirada un pacto inquebrantable de fe. Con voz firme, el anciano concluyó: «Lo que hemos empezado hoy, será revelado en el tiempo perfecto». Sigan avanzando. En ese preciso instante, María comprendió que el verdadero viaje apenas comenzaba. Mientras sus corazones palpitaban en un ritmo cósmico, una pregunta revoloteaba en su mente: ¿estaban preparados para enfrentar las pruebas que vendrían, armados de fe y amor? Encontrarían la respuesta al dar el siguiente paso. La luz de la esperanza brillaba intensamente, y la invitación al milagro aguardaba, lista para ser descubierta. La comunidad estaba lista, ¿pero realmente lo estaban ellos? María sintió una corriente nueva de energía fluir entre la multitud. Era como si cada persona presente estuviera despertando a la vez, como las primeras luces del alba que rompen la oscuridad de la noche. Aquella vibración espiritual era palpable, las miradas que se cruzaban, las sonrisas que iluminaban rostros cansados, cada pequeño gesto se convertía en un símbolo de la poderosa transformación que estaban a punto de experimentar. De repente, el anciano, con la sabiduría de los años en su voz, comenzó a contar una historia. Hace tiempo, en un pueblo cercano, relató, hubo una crisis que amenazaba con desgarrar a la comunidad. La desesperanza se apoderó de ellos, y la fe se desvanecía como una sombra al atardecer.
Pero un día, alguien recordó lo que significa ser verdaderamente uno en el amor de Dios. María se sintió intrigada. Cada palabra del anciano caía como agua fresca sobre la tierra sedienta. El anciano continuó, describiendo cómo, después de muchas luchas, los habitantes del pueblo decidieron reunirse y orar juntos. Una luz brilló sobre ellos durante un momento oscuro, y una paz inexplicable llenó sus corazones. Esa luz, decía el anciano, era la misma que ellos estaban experimentando ahora. Luego, la historia tomó un giro inesperado. Con el tiempo, no solo encontraron fortaleza entre ellos, sino que también empezaron a compartir su abundancia. Aquellos que tenían poco aprendieron a probar su fe al dar a otros, y en el proceso, recibieron más bendiciones de las que jamás imaginaban. Esta revelación resonó profundamente en María. Su corazón se llenó de un fervor renovado. La comunidad no solo necesitaba recibir, sino también dar y ser un faro de luz para aquellos que todavía estaban en la oscuridad. Las palabras del anciano parecían traspasar el aire como flechas de esperanza. Hoy, dijo él, no solo debemos ser receptores de la gracia de Dios, sino también instrumentos de su amor. Cada uno de nosotros tiene un papel en el templo de la comunidad, y estamos llamados a construir, no solo por nosotros, sino por todos. María recordó a aquellos que estaban alejados, que se sentían solos y desamparados. Con un brío renovado, giró hacia sus amigos y expresó, no somos solo nosotros aquí. Pensemos en quienes no pudieron venir. Comprometámonos a llevar esta luz a cada rincón, a cada hogar que necesite esperanza. La emoción invadió el aire, como un eco de una promesa mutua. La multitud empezó a murmurar en aprobación. Miguelito, sin entender del todo, levantó su pequeña mano y dijo, yo quiero ayudar. ¿Cómo lo hacemos? Su voz, tan inocente y auténtica, hizo que varios sonrieran y motivó a muchos a buscar ideas de cómo podían ayudar. María sintió que una semilla de unidad se estaba germinando entre ellos. Juntos, podrían hacer más, mucho más que cada uno por separado. De pronto, el cielo, que hasta hacía poco cubría el pueblo con su manto oscuro, comenzó a mostrar destellos de luz. Un destello fulgurante apareció como si el mismo cielo acudiera a su llamado. Era un recordatorio de que las bendiciones estaban en el horizonte. María miró hacia arriba, asombrada y llena de fe. Hoy marca el inicio de algo icónico, murmuró el anciano, porque en nuestra unión y en nuestras acciones compartidas, revelaremos el propósito divino que se ha de manifestar. Mientras cada corazón palpitaba con expectativa, María sentía el peso de la promesa vibrar en el aire. Era un pacto sagrado que se renovaba. ¿Estamos listos para abrazar lo que venga? Preguntó María alzando su voz una vez más, esta vez impelida por una fuerza interna. La multitud respondió con entusiasmo unánime, sí, y con esa energía desbordante, la comunidad se preparaba para caminar juntos hacia el futuro. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que las pruebas que enfrentarían a continuación irían mucho más allá de lo que jamás hubieran imaginado. María miró a su alrededor, preguntándose, ¿la luz que tenían realmente sería suficiente para iluminar la oscuridad que se avecinaba? El murmullo de la noche seguía vibrando, pero en lo profundo del alma de cada uno, se sentía que todo era un preludio de algo aún más grande, una jugada maestra en las manos de Dios. ¿Qué otros desafíos traerá el camino? Así, la incierta travesía apenas comenzaba. María sintió una mezcla de emoción y temor mientras la multitud se dispersaba, cada uno llevando consigo una chispa de esperanza. La vibración en el aire era intensa, como si el viento soplara un mensaje de aliento a sus corazones. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietud comenzaba a gestarse. ¿Qué se avecina? Pensó mientras observaba a sus amigos conversando animadamente sobre cómo llevarían la luz a los rincones más oscuros del pueblo. Algo le decía que pronto enfrentarían desafíos que pondrían a prueba todo lo que estaban decididos a hacer. Sin embargo, esa sensación se entrelazó con una certeza, Dios estaba con ellos. Con el paso de los días, la comunidad se unió en oración, en reflexión y en acción. Cada tarde se encontraban en la plaza, la luz del día se mezclaba con el resplandor cálido de sus corazones. María, al mirar sus rostros llenos de determinación, sintió que todos estaban conectados de una manera especial. La esperanza que habían despertado no solo llenó sus almas, sino que también resonó en el aire. Las puertas de la generosidad se abrieron, y comenzaron a dar de lo que tenían a quienes más lo necesitaban. Las primeras familias visitadas estaban agradecidas, pero también sorprendidas.
Algunas de ellas jamás habían imaginado que alguien se preocuparía por su situación. Las sonrisas que compartieron crearon un lazo eterno. Sin embargo, no todo fue fácil. Al día siguiente, el rumor de un fuerte conflicto pronto envolvió el pueblo. Una discusión entre grupos que solían ser amigos se encendió como una llama en una paja seca. La tensión era palpable, y la atmósfera que una vez estuvo llena de luz ahora se oscurecía. María, que siempre trató de ver lo mejor de las personas, se sintió impotente al ver cómo el amor que intentaron construir estaba siendo amenazado por viejos resentimientos. Fue entonces que el anciano, quien se convirtió en la voz de sabiduría para todos, se adelantó nuevamente. Con su mirada firme y profunda, miró a la multitud. Este es el momento en que debemos recordar a qué estamos llamados. La verdadera luz brilla más intensamente en la oscuridad. ¿Estamos dispuestos a ser esa luz? Porque mientras haya divisiones, la obra de Dios no podrá florecer. María sintió como las palabras del anciano penetraban en su corazón, incitándole a actuar. Sin pensarlo dos veces, se giró hacia sus amigos y dijo, la única manera de superar esto es unirnos. Vamos a buscar a quienes están enojados, a quienes han lastimado sus corazones. Solo juntos podremos mostrar el amor de Dios y sanar nuestras heridas. El grupo se miró entre ellos, algunos dudando, pero otros asintieron con determinación. María sabía que tenían un camino difícil por delante, pero inyectó fe en su voz y corazón. Si Dios había estado con ellos hasta ahora, Él también estaría en esta batalla. Sin embargo, el caos no se detendría fácilmente. Había un grupo que se oponía fervientemente a su misión. Se reían de sus intenciones y escupían veneno de palabras que lastimaban. Eran opositores que estaban enraizados en la renuencia al cambio y la falta de fe, y así, la comunidad, armada con valor, se dirigió al corazón de este conflicto. ¿Serían capaces de transformar el odio en amor? ¿Podrían realmente ser el faro que iluminaría en medio de las tinieblas? Las miradas se encontraron en un remolino de emoción. Un profundo anhelo se instaló en cada corazón, un deseo de ver lo imposible hacerse realidad. Mientras se dirigían a confrontar lo que se avecinaba, la pregunta siguió flotando en el aire: ¿estarían listos para aferrarse a la luz incluso cuando las sombras intentaran oprimirles de nuevo? María y su grupo se acercaron al bullicio del conflicto. Las voces airadas y los gestos furiosos resonaban como un eco de batalla en el corazón del pueblo. El rencor flotaba en el aire como una niebla espesa, y María sintió que la presión de la tensión casi la asfixiaba. Sin embargo, en medio de esa oscuridad, una luz interior empezó a brillar aún más intensamente. Recuerden la razón por la que estamos aquí, dijo María con una voz firme, intentando hacerse escuchar sobre el ruido. Venimos a sanar, no a pelear. Venimos a ser el amor que hemos recibido. Las palabras parecían chispear en el aire, buscando un único corazón que las acogiera con cautela. Se acercaron al grupo que discutía acaloradamente. Aquellos que antes habían compartido risas y recuerdos ahora estaban divididos por la desconfianza. Un hombre, conocido por su fuerte carácter, encabezaba la oposición. María sintió que su corazón latía con fuerza. Él solía ser un buen amigo. ¿Cómo habían llegado a esto? Por favor, escúchenos, empezó, pero la multitud la interrumpió con gritos e insultos. La duda y el miedo florecían en sus corazones, alimentando una rabia que parecía incontrolable. Pero María no estaba dispuesta a rendirse. Ella no solo hablaba, ella creía en lo que decía. Si hay algo que he aprendido, es que el amor es la clave, continuó, sus ojos buscando las miradas hostiles. No vamos a encontrar respuestas gritando unos a otros. Necesitamos escucharnos, necesitamos entendernos. Su voz temblaba, pero la pasión por sanar a su pueblo llenaba el espacio a su alrededor como una aurora brillante. Poco a poco, algunos comenzaron a calmarse. Entre murmullos y miradas desconfiadas, pudieron escuchar el llamado de su corazón, aquel lugar donde la fe podía florecer incluso en medio del odio. María vio a algunos de sus amigos levantarse y acercarse al grupo opuesto, dispuestos a ofrecer sus manos en señal de paz. Voy a recordar las cosas buenas que hemos vivido, dijo uno de ellos, mientras otro asentía, visiblemente conmovido. El anciano, que había sido la voz de la sabiduría en momentos difíciles, apareció por detrás de María, alzando su mano en señal de unidad. Esto que estamos haciendo ahora es un acto de fe, un paso hacia la reconciliación, dijo él, su voz resonando con autoridad y amor. La luz de Dios puede disminuir las sombras que nos atrapan.
Pero debemos estar dispuestos a dejar atrás el pasado. ¿Estamos listos para eso? Las palabras del anciano cayeron sobre la multitud como un bálsamo. La atmósfera, antes cargada de resentimiento, comenzó a cambiar. Algunos empezaron a dar pasos hacia el centro, buscando estrechar la mano de aquellos con quienes habían tenido conflictos. María sintió que un torrente de esperanza emergía. Ella sabía que lo que hería a su comunidad también erosionaba la paz en sus corazones. El conflicto no había terminado, pero había comenzado un proceso. La luz que una vez parecía distante ahora se podía tocar. Hoy hemos dado un pequeño paso hacia un futuro en el que el amor prevalezca, reflexionó María en voz alta mientras las manos se entrelazaban en un gesto simbólico. Pero quizás esto sea solo el principio. Podremos mantenernos unidos cuando las cosas se pongan difíciles otra vez. El anciano asintió, y con una mirada resplandeciente, les dijo, cada crisis puede ser una puerta a la transformación. Y si Dios está en medio de nosotros, no debemos temer. Mientras la comunidad se dispersaba después del encuentro, el eco de sus palabras quedaba flotando en el aire. María se sintió extrañamente ligera, todavía con un nudo en el estómago, pero confiada que el amor de Dios seguiría soplando sobre ellos. Sin embargo, sabía que aún había retos ocultos. Esto solo era el principio de algo grande. ¿Qué pruebas más tendrían que enfrentar antes de ver el milagro completo que anhelaban? La inquietud volvía a despertar en su corazón, y con ella, la anticipación de lo que Dios podía hacer. ¿Sería este solo el primer paso en un camino más arduo? ¿Hacia la unidad? La respuesta a esa pregunta comenzaría a revelarse pronto, mientras el sol se ponía sobre el pueblo, tiñendo el cielo de promesas divinas. La mañana en San Pedro despertó bañada en una luz dorada. Era un nuevo día, un nuevo comienzo, y María sintió la calidez del sol acariciando su rostro como un abrazo divino. Había pasado ya una semana desde que la comunidad había celebrado el regreso de Miguelito, y cada día que pasaba, la llama de la esperanza se mantenía viva entre ellos. Sin embargo, el anciano viajero había sembrado una semilla que aún debía florecer. María se dirigió a la plaza del pueblo, donde los fieles ya comenzaban a congregarse como aves en su nido. Cada rostro que veía era un recuerdo del camino recorrido juntos. Hoy es el día, murmuró para sí misma, sintiendo como el corazón le latía con fuerza. Con cada paso, una nueva determinación ardía en su interior. Ella sabía que el verdadero milagro no solo era la sanación de Miguelito, sino la transformación de todo un pueblo. Al llegar a la plaza, la multitud parecía vibrar con una energía especial. Los jóvenes organizaban una serie de actos para agradecer a Dios, y el ambiente estaba impregnado de risas, pero también de una expectativa palpable. María se colocó al frente, y cuando el silencio cayó, su voz resonó en el aire. Hermanos y hermanas, estamos aquí unidos no solo para celebrar la vida, sino para recordar que estamos llamados a ser luz en la oscuridad. Con cada palabra, sintió que la fe colectiva se unía como un poderoso torrente. La expresión de entusiasmo creció en la multitud, y pronto comenzaron a elevar alabanza. Las manos se alzaron al cielo, y cada sentimiento de gratitud se convirtió en una sinfonía de adoración. Entonces, el anciano apareció, con su sabiduría brillando en los ojos. Hoy no solo ofrecemos nuestras oraciones, dijo, sino nuestro compromiso de ser luz para aquellos que nos rodean. Este es nuestro legado. María sintió que algo profundo resonaba en su corazón. Sin duda alguna, el desafío que la comunidad enfrentaba no solo era interno, sino también externo. La lucha por las almas perdidas, las familias en necesidad, las heridas aún abiertas requerirían valentía. Debemos ir más allá, pensó, abrir nuestros corazones y nuestros brazos. A medida que la celebración continuaba, la comunidad decidió tomar acción. La idea de formar grupos que visitarían a quienes no asistían a la plaza, a aquellos que aún sufrían en silencio, comenzó a florecer. María, llena de alegría, tomó la iniciativa de apuntar a las familias que necesitaban comida. Hoy es el día en que nuestro amor necesita ser tangible, proclamó. Los corazones palpitaron como uno solo, y se armaron de provisiones. Todos estaban dispuestos a no solo recibir, sino a dar. A cada paso que daban, la luz de Dios parecía iluminarlos, rompiendo las cadenas de la división y el rencor que alguna vez habían existido. Al llegar a la primera casa, encontraron a doña Rosa, una mujer mayor que solía ser la madre de todos los niños. Sus ojos se llenaron de lágrimas al ver la generosidad de aquellos que ella había visto crecer. Nunca pensé que volverían a recordar a esta anciana, dijo con voz temblorosa,
mientras abrazaba a María. Sin embargo, no todo era perfecto. Mientras compartían amor y alimentos, algunos comenzaron a murmurar. Se sentía la tensión de quienes se resistían al cambio. Una voz desafiante surgió entre ellos. No necesitamos compasión, necesitamos que nos dejen en paz, gritó. María sintió su corazón oprimirse, pero recordó las palabras del anciano: la verdadera luz brilla en la oscuridad. Venimos con amor, dijo María con sinceridad, no para ser sus salvadores, sino para acompañarlos en el camino. Todos estamos luchando batallas invisibles. Su voz resonó en cada rincón, buscando el corazón que pudiera escuchar. En ese momento, fueron muchos los que callaron, moverse entre ellos con un mínimo atisbo de vulnerabilidad. Entonces, en un acto de valentía, el anciano dio un paso adelante. Queridos amigos, el cambio no llega de un solo golpe. A veces, un gesto pequeño puede romper las paredes más grandes. Este es el inicio, no el fin. Estamos aquí para recordar que todos somos parte de la misma familia, llamados a compartir nuestras cargas. Las palabras del anciano crearon un eco en los corazones. Aquel momento volvió a encender la esperanza. Con risas y algunas lágrimas, la comunidad dio un paso adelante. Después de un rato, aquellos que eran escépticos comenzaron a unirse, ofreciendo su mano. Juntos, comenzaron a compartir historias de sus luchas y anhelos, creando un lazo que desterraba la división. María sintió como la fe crecía. Estamos en el camino correcto, se dijo a sí misma, mientras miraba a su hijo reír entre las luces de la comunidad. El milagro ya estaba en marcha. Ella sabía que no solo habían participado en una misión de amor, sino que también habían comenzado una revolución espiritual que no se detendría. A medida que la tarde avanzaba, la unión de corazones comenzó a manifestarse en algo más grande. El pueblo, que una vez había sido víctima de lamentos, ahora vibraba con alegría y esperanza. Este día, la verdadera transformación había comenzado. Esa noche, mientras las estrellas brillaban en el firmamento, María miró al cielo y susurró con gratitud: gracias, Señor, por mostrarnos el camino y por permitirnos ser parte de tu obra. Y al cerrar los ojos, sintió una paz inexplicable, entendiendo que lo mejor estaba por venir, pero a medida que la reflexión se apoderaba de ella, recordó el llamado del anciano. Necesitaban mantenerse unidos, seguir siendo la luz y cargar la luz del Señor. Este es solo el comienzo, pensó María, así que, querido lector, si esta historia tocó tu corazón, necesitas suscribirte ahora. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Asegúrate de dejar un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que estas historias de fe lleguen a más personas. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este impacto en tu vida. Y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y esperanza. Hazlo para que la luz de Dios brille aún más.